Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 2 de abril. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Ayer jueves 1, llegó a Yucatán un nuevo lote de 8.190 vacunas Pfizer contra el coronavirus, para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. El lunes 29 llegaron 11.740 vacunas, también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Este lote se está aplicando en los municipios de Etzán, con un avance del 74%, Tzitzantún 86.6%, Cellé 80.8%, Panabá 44.6%, Celestún 82.4%, Cacalchen 72.1%, Joctún 86%, Cenotillo 86.7%, Muxupip 93.6%, Chiquinzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichén 37.7%, Tixcacalcupul 75.3%, Maní 68% y Temach 71.9%. También en estos momentos se están aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Oxcuscap 69.3% y Río Lagarto 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buxots, Chichimilá, Espita, Junucmá, Izamal, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 194 pacientes en hospitales públicos. 30.701 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 35.110. Hoy se detectaron 61 nuevos contagios de coronavirus, 38 en Mérida, 12 en Progreso, 3 en Tizimín, 2 en Numán y 1 en Celestún, Chapap, Tecó, Tecash, Tella y Valladolid. De los 35.110 casos positivos, 283 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 21.881 personas contagiadas, Valladolid con 2.360 contagios, Tizimín con 1.102, Ticul 913, Canacín 911, Progreso 906, Humán 837, Tecash 568, Motul 325, Peto 291, Temozón 255, Tinum 226, Junucmá 223, Chemash 199, Izamal 187, Buxots 159, Maxcanú 139, Acanqué 125, Oxcuscap 120 y Espita 117. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 46 personas contagiadas, Centro con 28 contagios, Chuburná de Hidalgo con 19, Ciudad Cauquel 18, Francisco de Montejo 12, Leandro Valle 11, Mulsay 10, Pensiones 9, Bojorques, Manuel Ávila Camacho, Las Américas y Vergel con 8 personas contagiadas en cada colonia, San José Tecó 6,
Chichén Itzá, Jesús Carranza, María Luisa, Nora Quintana, San Vicente Oriente y México Norte con 5 contagios cada colonia. Y Chichi Suárez, 4. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.881 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.223, en la zona oriente 5.808, en la zona centro 2.068, en la zona sur 3.025 y en la zona poniente 4.757. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 7 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 29 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía e inmunosupresión. 7 residían en Mérida, 1 en Vaca y 1 en Canacín. En total, son 3.809 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 406 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 194 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.